Bien, estamos empezando un nuevo año 2024. Ha finalizado un año más de nuestras vidas. Ha terminado el año inmediatamente anterior y, como les decía en días anteriores, la gente suele hacer balance respecto de cómo nos fue. Y yo recuerdo al terminar el año 2020, no sé si ustedes recuerdan, que fue un año que con toda seguridad podemos decir que fue el más atípico de nuestras vidas, y que las expectativas que nos habíamos hecho respecto de lo que habría de ser ese año rápidamente encontraron un obstáculo difícil de superar gracias a una pandemia que persistió durante muchos meses. Hubo pérdidas tanto en lo económico como en lo humano que fueron lamentables. Muchos pensaron quizás no llegar en ese momento a ver un nuevo año, el año 2021, pero bueno, gracias a Dios, el Señor nos permitió no solamente ese año, sino un año más y otro, y ahora estamos empezando este nuevo año. Y quizás una de las cosas que les quedó a muchos con respecto de ese año tan atípico fue la incertidumbre que pudiera llegar a traer consigo un nuevo año. Y hermanos, yo creo que como cristianos nosotros no deberíamos de enfrentar el futuro con pesimismo, ya que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto, por supuesto, incluye una enfermedad. Esto, por supuesto, incluye finalmente la muerte, ya que como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, yo estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, hermanos, era una verdad en tiempos de Pablo y continúa siendo verdad en este año. Por supuesto, esto tampoco implica que deberíamos tener una perspectiva completamente ingenua con respecto a nuestro futuro al pensar que todas nuestras proyecciones o expectativas para este año indiscutiblemente se cumplirán, ya que el año 2020 fue justamente una prueba de que las expectativas se pueden ir al piso en un momento. Así que la palabra del Señor dice, Santiago dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que es si el Señor quiere que podemos proyectarnos en el futuro, y esos proyectos pueden llegar a materializarse, lo cual, por supuesto, reitero, no significa que todas nuestras expectativas, incluso aquellas que le pedimos a Dios en oración, llegarán a cumplirse, tal y como le ocurrió a un hombre en el texto que en esta mañana consideraremos en Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13, dice la palabra del Señor así: le dijo uno de la multitud: Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y escuchen esto, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para estudiar nuestro texto, lo dividiremos en 3 puntos principales. En primer lugar, hablaremos de una petición errónea. En segundo lugar, hablaremos de una respuesta certera. Y en último lugar, hablaremos de una consideración trascendental. Así que sin más dilación, miremos nuestro primer punto, una petición errónea. El versículo 13, de ahí donde leíamos, dice así, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Al igual que nosotros podemos tener anhelos o deseos respecto de este año que empieza, anhelos que podemos tener en común o en particular en una etapa de nuestra vida, que pueden convertirse en peticiones delante del Señor. De la misma manera le aconteció a este hombre. Él se encontraba entre la multitud que frecuentemente acompañaban al Señor a donde quiera que él iba. Sin embargo, la motivación de este hombre al ir en esta ocasión en específico a Cristo no era la de escuchar atentamente lo que el Señor decía o maravillarse con los milagros que el Señor continuamente hacía en medio de ellos. Este hombre venía con una expectativa que finalmente la expresó en forma de petición al Señor. Él le dijo, maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y hermanos, en esta expresión de este hombre vemos 2 cosas. En primer lugar, vemos un reconocimiento de Jesús como maestro, y en segundo lugar vemos una petición, pero era una petición equivocada. Este hombre se introduce con una palabra adecuada para el Señor. Él lo reconoce como maestro. De hecho, Jesús mismo afirmó ser maestro. Mateo capítulo 23, verso 8, dice así, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que si bien es cierto que aquello que estaba afirmando este hombre acerca de Jesús era cierto, no por eso me indica que sus propósitos eran válidos, que sus propósitos eran sinceros. ¿Recuerdan ustedes al joven rico? Este joven rico también expresó las palabras adecuadas. Él le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Uno más, Nicodemo, cuando vino a Cristo de noche también lo hizo y dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Incluso los demonios al ver a Jesús caían a sus pies rogándole que no los atormentase.
al mismo tiempo que decían que Jesús era el Cristo, el Santo de Dios, cosa que realmente nuestro Señor era. Y el punto al cual yo quiero ir en esta mañana es al hecho de expresar, al hecho de que cuando expresamos conceptos adecuados acerca de Jesús, ello no significa que yo esté correcto en todas mis apreciaciones e incluso en mis peticiones, tal y como lo vemos en los anteriores ejemplos que les he citado. Hay gente que afirma que Jesús es su Señor, pero viven de tal manera que aquello que dicen con sus palabras es desmentido radicalmente con sus hechos. Hay personas que viven de esa manera. Lo mismo le aconteció a Israel. De ahí entonces, ellos decían una cosa con su boca, pero hacían otra cosa con sus hechos. De ahí entonces que el Señor les expresase por medio del profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que este hombre se refirió a Cristo como maestro, pero ello no indicaba que sus intenciones hacia el Señor fueran válidas, fueran verdaderas o genuinas. Así que nosotros debemos asegurarnos de que nuestras palabras no sean netamente un címbalo que resuena o un metal que retiñe, es decir, que no seamos hallados falsos al expresarle al Señor cosas hermosas, al tiempo que vivimos vidas totalmente opuestas a lo que nuestras palabras están diciendo. Voy a repetir eso. Debemos nosotros asegurarnos de que nuestras vidas no digan una cosa con nuestras bocas y hagan otra cosa nuestras acciones. Este hombre llamó al Señor maestro, y el Señor ciertamente era maestro, pero el hecho de referirse a él o reconocerlo como maestro no indica que lo que proseguía o lo que quería que el Señor hiciera era o tuviera una intención válida respecto del Señor. Es decir, tenía una percepción inadecuada respecto del maestro. Y eso es precisamente lo que demostró este hombre con la segunda parte de la frase, que también es la petición. La petición es esta: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Una vez más, en esta petición, este hombre estaba contemplando a Jesús como poseedor de la suficiente autoridad para interceder por él ante su hermano. De hecho, ya que Jesús era un maestro judío o un rabino judío, debería tener suficiente sentido de justicia para saber que lo que el hermano de este hombre estaba haciendo era una total injusticia. Estaba dejando a su hermano sin herencia. Sin embargo, mis amados hermanos, su concepción particular respecto de Cristo era totalmente equivocada al verlo simplemente como una especie de abogado de cuestiones terrenales. De ahí entonces el reproche que el Señor Jesucristo le hace. ¿Qué le dice el Señor a este hombre? En el siguiente versículo le dice el Señor: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Noten la palabra o la pregunta con la que el Señor le reprocha las palabras de este hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Así que lo que dice la respuesta de Cristo es que la petición que este hombre estaba haciéndole al Señor evidenciaba un tremendo desconocimiento de Cristo y la razón por la cual estaba Cristo entre nosotros, el propósito por el cual Cristo había venido. Si hacemos un poco de memoria, cuando el ángel apareció a María, le expresó el nombre que habría de ponerle a este niño. Y le dijo: y llamará su nombre, ¿cómo? Pero llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre Jesús, que significa en hebreo Jehová Salvador,
contenía el propósito redentor de Cristo en favor de los suyos. Todas las demás concepciones respecto de lo que Cristo debería hacer son por lo tanto inadecuadas o son malas concepciones, malas percepciones respecto de Jesús. Así que cuando vemos a Jesús solo como el proveedor de bienes materiales, aquellos que ven a Jesús solo como el que les da salud, o aquellos que ven a Jesús solamente para que les dé una casa, para que les dé un carro, son percepciones totalmente inadecuadas. Ellos pueden decir el Señor es el proveedor y ciertamente Él provee, pero hermanos, si nosotros vemos más a Jesús como proveedor y como sanador que como salvador, entonces hay algo malo en nosotros. Hay algo malo, indiscutiblemente, porque el Señor es ante todo el Salvador de los hombres. Esa es la forma como debemos nosotros acercarnos a la correcta identidad del Señor. Y la petición de este hombre evidenciaba entonces que él no conocía a Jesús. Él no sabía a qué había venido Jesús. Esta era una petición totalmente fuera de lugar, reitero, producto de una concepción errónea acerca de Jesús. Y en este sentido, mis amados hermanos, muchos se decepcionarán del cristianismo, ya que si mi concepción respecto de lo que debería ser Cristo se diluye, entonces ya no hay razón para ser cristiano. Es decir, si yo tengo unas expectativas respecto de quién es Jesús, pero al llegar a la iglesia me doy cuenta que Jesús no es eso, entonces ya yo no tengo razón para seguir yendo a la iglesia. Esto fue precisamente lo que le pasó a Judas Iscariote. Si ustedes leen detenidamente la Biblia, se podrán dar cuenta que justamente después de que Cristo les anunció que era necesario que Él muriera en Jerusalén, salió de aquel lugar a hablar con los líderes judíos para ver qué le daban remuneración económica si él se los entregaba. La concepción de Judas respecto de lo que debía ser el Mesías no encajaba con aquello que Cristo les estaba diciendo. Ellos esperaban un Mesías político que quitara el yugo opresor de los romanos y finalmente le devolviera a los judíos el reino y reinara para siempre sobre ellos. Esa era la concepción común que tenían los judíos del primer siglo respecto de lo que debía ser el Mesías. Pero lo que Jesús les acababa de decir no cuadraba con la expectativa que ellos tenían acerca de Jesús. Eso del sufrimiento y de la muerte de la que hablaba el Señor Jesucristo constantemente, eso no le cuadraba mucho a los judíos y sin duda alguna no le cuadró a Judas. ¿Cómo terminó Judas? Decepcionado totalmente y vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Así que es en la medida en la que conocemos a Cristo y su obra que aprenderemos a pedir por las cosas adecuadas. Escuche, es cuando conocemos a Cristo que aprenderemos a pedir por las cosas que realmente debemos pedir. Pediremos porque el nombre del Señor sea santificado. Pediremos porque el reino de Dios venga y se haga una realidad cada vez mayor entre nosotros. Pediremos porque su voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Pediremos porque nuestra vida siga siendo sostenida por Él de aquellas cosas que son necesarias para dar ese correcto sostén, ese sustento de la vida. Pediremos porque el Señor perdone nuestras ofensas. Pediremos porque el Señor nos libre del mal. Pediremos por todas aquellas cosas. Más aún, nuestras peticiones son la exteriorización de nuestros deseos. Es así, ¿verdad? Las peticiones, ¿qué son? Son la exteriorización de nuestros afectos o nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras motivaciones. Si aquello que le estamos pidiendo al Señor ocupa nuestros afectos, pensamientos, mi tiempo, y esto no es Dios mismo, entonces estamos ante un acto de idolatría. Hermanos,
Si todo lo que le pedimos al Señor son cosas materiales y materiales y materiales y materiales para nuestro deleite temporal, pero nuestros deseos nunca es Él, nunca es la santidad, nunca es su presencia, entonces aquellas cosas se habrán convertido indiscutiblemente en un ídolo, por más de que estemos pidiéndolo y le estemos pidiendo a Dios, pero estas cosas se habrán convertido en algo más importante que Dios mismo. Y esto es justamente lo que es la definición de un ídolo, ¿no? Un ídolo es algo que reemplaza a Dios. Y ya que el primer mandamiento nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente, cualquier cosa a la que le demos todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas se convertirá en un deseo que nos dominará desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Entonces estaremos ante la presencia de un ídolo. Un ídolo. Y eso era justamente lo que había detrás de la petición de aquel hombre. Había un ídolo oculto. De ahí entonces las palabras de Jesús, ¿no? Hombre, ¿quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto entre vosotros? ¿Quién me ha puesto entre vosotros por juez? ¿Quién me ha puesto? El reproche que el Señor le hace es porque este hombre iba a Cristo por lo que Cristo podía hacerle, pero no por quien Cristo era. Iba a Cristo por lo que Cristo podía hacer, pero no por quien Cristo era. Y debemos, hermanos, tener cuidado con qué son nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo le voy a decir lo que ese versículo no significa. Ese versículo no significa que si usted se deleita en el Señor le va a cumplir cualquier deseo que usted tenga. Eso no significa el texto. No significa ni de cerca el texto. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, entonces me voy a deleitar en el Señor para que el Señor me dé el deseo de mi corazón. No, porque el texto mismo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Le hago una pregunta: si usted se deleita en Jehová, ¿cuál va a ser su petición? ¿Una casa? No, porque una casa no lo deleita. Un carro, no, porque un carro no es su deleite. Si usted se deleita en Jehová, ¿cuál va a ser su deleite o su petición? Pues el Señor, su presencia, su Espíritu Santo, su compañía, su guía, su dirección. Todas esas cosas estaremos nosotros pidiendo. Por eso el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él cumplirá. ¿Por qué? Porque si nos deleitamos en el Señor, entonces nuestra petición será Él, será su justicia, será su reino. Gloria a Dios. No obstante, lo que vemos en la petición de este hombre era otra cosa totalmente diferente. Él quería o veía al Señor como un partidor de bienes, como un abogado, pero el Señor no era eso. Y por eso pasamos entonces a nuestro segundo punto del sermón, que es una respuesta certera. Mire lo que dice el versículo 15. El Señor les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, no importa que disfracemos nuestras intenciones pecaminosas con las palabras adecuadas. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Están desnudas delante de Él, y el Señor sabía que la petición de este hombre ocultaba un ídolo. ¿Cuál? La avaricia. La avaricia. Mire lo que dice el Señor. Dice, mirad, guardaos, ¿de qué cosa? De toda avaricia. He ahí el ídolo que traía aquel joven. La avaricia. El Señor conoce las intenciones del corazón, por eso dice esto. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosas, dice así:
haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, la avaricia es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Hermanos, los ídolos se camuflan muy fácilmente, muy fácilmente. Incluso pueden llegar a ocultarse detrás de cuestiones tan piadosas como el orar, el ofrendar o el predicar. ¿Sí? ¿No fue eso acaso lo que el Señor cuestionó de los fariseos, que oraban en las esquinas de las calles alzando las voces, no para ser vistos u oídos por Dios, sino para ser vistos y oídos por los hombres? Eso fue lo que el Señor les cuestionó finalmente. Es por eso que cuando el Señor pronunció la parábola del fariseo y el publicano que subían al templo a orar, Él dice que el fariseo oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Ellos se habían convertido en dioses para sí mismos. Ellos mismos eran sus propios ídolos y por lo tanto anhelaban el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Así como Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, indicando que es nuestra responsabilidad personal. De la misma manera entonces Cristo dice, guardaos de toda avaricia. Hermanos, esto es nuestra responsabilidad personal como cristianos. El Señor nos dice a nosotros, guárdense de toda avaricia. Es responsabilidad nuestra examinarnos continuamente a la luz de la palabra y sin ningún tipo de condescendencia o autocompasión o victimismo para identificar esos afectos o deseos inadecuados y pecaminosos para finalmente hacerlos morir. Una persona que no se congrega los domingos, por ejemplo, y que constantemente está dejando de congregarse. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Y en muchas ocasiones se encontrarán ustedes ídolos por allí ocultos. Ídolos. Sí, hay muchos que si les dan el suficiente dinero un domingo para dejar de venir a la iglesia, no lo dudarán. No lo dudarán. Ellos no vendrán a la iglesia si les dan el suficiente dinero necesario para comprar y acallar sus conciencias, y vendrán las excusas. Es que Dios sabe que tengo necesidad. Es que yo voy el martes o voy cualquier otro día. Es que Dios sabe. Dios sabe que la cosa está difícil. Hermanos, identifiquemos los ídolos en nosotros y hagamos morir esos ídolos, o si no, ellos nos harán morir a nosotros. Escucha la palabra del Señor en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 29. Mateo 5:29 dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto, el Señor aquí no está hablando en términos literales, que nos cortemos un brazo o que nos saquemos un ojo, sino que Él está hablando de una manera metafórica. Nos está diciendo que al identificar aquello que nos está llevando a pecar, ¿qué debemos hacer? Cortarlo. Al identificar aquello que constantemente nos arrastra al pecado, lo que debemos hacer es cortarlo, echarlo radicalmente de nosotros. Ahora, en segundo lugar, y yendo más al fondo de la cuestión que estamos estudiando, el Señor lleva esta aparentemente sencilla petición al plano de lo existencial. ¿Cuál era la petición del hombre? Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Una petición aparentemente terrenal, secular, humana, aquí sencilla. Pero el Señor lleva esto al plano de lo existencial, es decir, a aquello en lo que consiste la vida. ¿Para qué existimos?
Y el Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Voy a repetir eso. Porque a pesar de que el Señor lo dijo, cuán constantemente nosotros caemos en ello, ¿no? Pero escuchen, hermanos, el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. No consiste, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, que el hecho de tener y disfrutar los bienes físicos que Dios nos ha dado sea malo. No, si algo nos enseña la Biblia es que las prácticas, esas prácticas ascéticas, no tienen poder alguno sobre los deseos de la carne, ¿verdad? Algunas personas que creen que todo tipo de deleite es pecaminoso y está mal, ¿verdad? Hay personas que nunca son capaces de deleitarse ante un paisaje que el Señor da, o no son capaces de ir a un río un día para disfrutar de lo que el Señor ha dejado, a la playa o qué sé yo, ver los animales que Dios ha hecho. La verdad es que estas personas ven pecado por todos lados, pero no, el Señor nos dejó las cosas para que las disfrutásemos. Pensemos en la lengua, ¿no? ¿Cuántas papilas gustativas tenemos? ¿Y cuántos sabores identificamos? El Señor pudo habernos hecho sin ninguna papila gustativa, ¿sí o no? Sí, sin ninguna papila gustativa. Pero qué hermoso es el Señor, ¿no? Que nos dio esa cantidad de papilas para que podamos distinguir lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido. Y entonces poder encontrar esa combinación allí. ¿Quién hizo eso sino el Señor? Así que nosotros podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, sabiendo que aquel que da aquellas cosas está por encima de las cosas que Él da. El dador está por encima de las cosas que Él da. Algo que podemos afirmar fácilmente y que sin embargo constantemente fallaremos en vivirlo. Hermano, no es verdad que una crisis económica, cuando pasamos por una crisis económica, esto suele copar todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos quita la calma, nos quita incluso la salud. Hay quienes se enferman, nos quita el sueño, la paz. ¿No les ha pasado a ustedes que hemos dejado ir un negocio que pintaba redondo? ¿No les ha pasado? Un negocio que pintaba redondo, y después de que lo dejamos ir, entonces ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Nuestro pensamiento no puede ser sino estar allí. Mire, si hubiera estado, y allí está, y ya me amargué, y ya me dañé mi día, porque todo el día estoy pensando en que no pude obtener ese negocio. Mire tanta plata que yo hubiera ganado, o mire esto, mire aquello, y constantemente, ¿verdad? Y hasta se daña el momento con familia, con el esposo, con los hijos. Hermanos, lo que esto significa es que aunque no tengamos un centavo en el bolsillo, podemos cometer el pecado de amar el dinero. Aunque no tengamos un centavo en el bolsillo. Y como era el caso de este hombre, él era culpable del mismo pecado egoísta de su hermano. ¿Cuál era el pecado de su hermano? ¿Por qué su hermano no quería compartir? Porque era un egoísta. Pensaba en sí, pero no estaba pensando en su hermano, en la necesidad de su hermano. Era la avaricia, era egoísta. Así que, pero ¿cuál era la situación de este mismo hombre? Lo cierto, de este hombre que se presentó delante del Señor para hacerle la petición, lo cierto es que la avaricia también se había apoderado de su corazón, incluso para ir de manera desatinada y descarada delante de Cristo para decirle: Señor, dile a mi hermano. O sea, piensen, el Señor era abogado. No, en ese tiempo habían autoridades legales que podían haber intervenido, pero parece ser que este hombre vio a Cristo como un líder moral que podía, a través del cual podía lograr su cometido. Pero el Señor sabía que detrás de sus deseos había avaricia.
Las pretensiones del corazón eran conocidas por el Señor. Por eso, gracias al Señor, que el Señor conoce el centro de nuestras peticiones y Él no actúa según nosotros le pedimos, sino según nosotros necesitamos. Hermanos, ¿qué necesitaba ese hombre? ¿Ese hombre realmente necesitaba la herencia? No. De pronto, humanamente era lo que necesitaba, pero el Señor sabía que él necesitaba algo en su corazón, ¿verdad? Que le fuera quitada esa avaricia que no le daba paz y calma. Así que reitero, su parte de la herencia era justa, es verdad. Pero el problema principal de este hombre, según lo dejó ver Cristo, no era que le faltaba dinero, sino era la avaricia de su corazón expresada en esta petición errónea. Y para ilustrar todo esto, y es mi punto final, el Señor utiliza una parábola como ilustración, lo cual nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto, que es una consideración trascendental. Versículo 16, dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, el problema, una vez más, de este hombre no era que este hombre de la parábola, no era que su heredad hubiera producido mucho. Ese no era el problema. De hecho, la Biblia expresa precisamente este tipo de cosas como una manifestación de la bendición de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Deuteronomio 28, 2. Dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y el verso 8. Verso 8. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que el problema con este hombre no era que tuviera mucho. Eso es una bendición. Ese no era el problema. El problema, ¿cuál era? Era que este hombre únicamente vivía en función de aquellas cosas. Su corazón estaba entregado a la producción material, a lo que él pudiera obtener en este mundo. Noten cómo este hombre reservaba las intenciones de su corazón no hacia el Señor, sino exclusivamente para él mismo. Mire lo que dice el verso 17. Dice: pensaba dentro de sí. Él lo reservaba. Noten, él lo reservaba, no era que lo compartía con mucha gente. Verso 18: esto haré. Él está hablando consigo mismo. Verso 19: diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Noten ustedes, este hombre no estaba diciéndole a todo el mundo qué era lo que haría. No, era consigo mismo. Consigo mismo. Él pensaba para sí mismo. Pero hermanos, aunque no se lo digamos a la gente, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce, ¿sí?, no solamente nuestras acciones, pero las motivaciones de esas acciones. Así que si bien es cierto, la acción puede ser piadosa, la motivación puede ser pecaminosa. Es decir, yo puedo estar orando y eso parecer muy piadoso, pero Dios conoce si estoy orando para Él o para que ustedes me vean. Y entonces mi motivación puede ser una motivación o piadosa o pecaminosa si lo hago para que ustedes me vean.
Lo mismo con la ofrenda, lo mismo con los cánticos, lo mismo con venir a la iglesia, lo mismo con cualquier cosa, lo mismo con vestirme adecuadamente. O me visto para la gloria de Dios, o me visto para que los demás me vean cómo me vestí. Gloria a Dios. Y este hombre era un hombre que vivía exclusivamente para esta tierra. Vivía exclusivamente para lo terrenal. De tal manera que su felicidad es definida exclusivamente en esos términos, no términos materiales. Mira lo que este hombre dice: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Como muchos viven, ¿no? Muchos viven así. Oh, si yo no tuviera que trabajar más y tuviera dinero suficiente, este sería mi ideal. ¿Está seguro? ¿Este sería el ideal de usted? Si usted tuviera el dinero suficiente, este sería su ideal. Ay, hermanos, si yo no tuviera más que ir a trabajar, esto es lo que yo haría. Le diría a mi alma: alma, muchos bienes tienes. Repósate, come, vete para el río todos los días. No, o no me quedaría en el pueblo y me iría a recorrer el mundo y a disfrutar mi plata. En verdad, en eso consiste la vida. Esa es la vida que muchos anhelan, particularmente en medio de esta sociedad hedonista, ¿verdad? Una sociedad que vive exclusivamente para los placeres, evitando todo tipo de dolores y perversidades. Hermanos, el problema de todo esto es que en primer lugar no fuimos creados para esto. No fuimos creados para eso. Esa es la razón por la cual no uno, sino muchos de los que alcanzan las riquezas terminan decepcionados al darse cuenta que después de tenerlo todo, eso no los llena. ¿Sí? Muchos. Yo en alguna ocasión escuchaba al creador de un videojuego, Minecraft, ¿verdad? Hay muchos, se hizo mundialmente famoso, y cuando él vendió su juego, escuchen, lo vendió en la módica suma de $2.500 millones. 2.500 millones de dólares. Haga usted la cuenta más o menos en pesos, ¿cuánto es eso? Si tenemos en cuenta que un solo millón de dólares son casi 5.000 millones de pesos. Un solo millón. Bueno, este hombre vendió en 2.500 millones de dólares su juego. Y después de venderlo, a los meses empezó a escribir en las redes sociales: me siento mal, porque después de luchar por tener todo lo que quise en la vida, hoy lo tengo y ya no sé por qué más vivir. La gente que se me acerca es porque tengo dinero, pero no por quien yo soy. Me siento mal. Hermanos, baste ese ejemplo y muchos otros para darnos cuenta de que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que tiene. Es por eso que Jesucristo habla justamente de esto, las riquezas de este mundo, como un espino que ahoga la palabra del Señor, y le llama el engaño de las riquezas. Engaño porque promete algo que realmente no puede cumplir. Por eso vivir únicamente para este mundo, según las palabras de Jesús, es una necedad. Hermano, vivir únicamente para esto es una necedad. Mira lo que dice el versículo 20. Verso 20. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre era necio porque se había asegurado de prepararse para todo en esta vida, sin percatarse de que esta vida tiene un fin. Él se había preparado para vivir esta vida, pero no la que viene. No la que viene, que es la verdadera vida. Porque, hermano, ¿cuánto se puede vivir aquí? ¿De cuántos años murió la reina de Inglaterra? Casi 100, ¿no? ¿O 100? 99, si no estoy mal. Por allí, 98 fue. Bueno, tú puedes vivir como la reina de Inglaterra,
con bienes por doquier, salud, lo que quieras. Pero después de la muerte, así vivas 100 años bien, comienza la eternidad. Compara 100 años con la eternidad y te darás cuenta que aunque lo haya vivido bien, no tiene nada que ver con una eternidad en el infierno, que es lo que ciertamente le iba a pasar a este hombre. Este hombre era necio entonces, porque reitero, se había asegurado de prepararse para todo lo que esta vida podría traer consigo, pero no se había percatado de que la vida tiene un fin, un final que Dios ha dispuesto para cada ser humano en un momento que no está en nuestro poder determinarlo y para el cual no necesitamos ni estar enfermos ni estar viejos. La muerte visita tanto al niño en el vientre de su madre como al anciano en su lecho de muerte. La triste historia de este hombre es que se había preparado para todo aquí, pero no para el más allá, cuando la muerte determina un fin aquí, pero un comienzo de la eternidad. Por eso, hermanos, no podemos nosotros vivir como necios. Joven, no vivas como necio. No vivas pensando en qué es lo que voy a trabajar o qué es lo que voy a tener y me voy a comprar mi casa, y me voy a comprar mi carro y me voy a comprar mi buena ropa y luego, mira lo que la palabra del Señor dice. A veces los hombres se proyectan y de hecho de este lado alcanzan a cosechar lo que se proyectan, pero yo te estoy hablando de que vivas por algo superior a esto. De que no vivas para la gloria terrenal, de que no vivas únicamente en función de las cosas materiales. Porque este hombre tenía lo suficiente. ¿Y cuál fue el concepto de Dios respecto de lo que este hombre era? Un necio. Un necio. El Señor no le dijo, doctor, felicidades, prosperó en la tierra. No. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. 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 ¿Por qué? Porque te aseguraste de tener lo suficiente en esta vida, pero nada de la venidera. Es un necio, es un necio. Hermanos, de hecho, la palabra del Señor nos habla de un hombre en el pasado que tuvo todas las cosas en abundancia. ¿Recuerdan ustedes? Segundo rey de Israel, Salomón, un hombre que lo tuvo todo. Y este hombre, todas estas cosas lo hartaron tanto, se hartó tanto de tener cosas materiales, que al final de su vida terminó expresándolo en una frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Miren ustedes cómo los muchachos se desesperan por comprarse el último celular que salió, el último iPhone, ¿no? Lo tengo que tener. Y si es posible, hasta vendo un riñón. Eso parece jocoso, pero ha pasado. Sí, ha pasado. Leí de un joven que justamente vendió uno de sus riñones pensando en que tenía 2 riñones. Vendió uno para adquirir justamente el último iPhone. Con lo que no contaba él es que la cirugía no salió muy bien, era una cirugía clandestina y había adquirido en la sala quirúrgica una bacteria y estaba al borde de la muerte. Pero con iPhone, ¿no? Así vive el mundo. Así vive el mundo. Tú no puedes vivir así, hermano. Joven, tú no puedes vivir así en función de esto, en función de lo terrenal. Todo esto es vanidad, todo esto es pasajero. No podemos vivir como necios, como si esto que tenemos aquí sea todo lo que hay. Y hacernos proyecciones este año sí voy a trabajar, este año sí voy a colocar mi casita como una uva, este año sí voy a comprarme mi ropa, me voy a comprar mi carro, este año voy a bajar de peso, este año si me caso, este año, pero hermano, no es de eso de lo que trata la vida, no es de eso. Entonces usted me pregunta, hermano, si en eso no consiste la vida, entonces ¿en qué sí consiste la vida? Bueno, gracias por preguntar, porque el Señor no nos deja sin respuesta. Verso 21.
Dice así: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, según Jesús, ¿en qué consiste la vida? En ser rico, pero una riqueza que no es de aquí. Es ser rico para con Dios. La riqueza que sí debemos perseguir es aquella riqueza que viene de Dios. Y esa riqueza no tiene nada que ver con la cuenta bancaria. No tiene nada que ver. Esa es la riqueza que debemos seguir. Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice el Señor, Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Escuche, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe en su sabiduría el sabio, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Eso no es válido delante de Dios. ¿Qué es válido, Señor? Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. En conocer, esa es la riqueza que tú tienes que perseguir este año. Esa es la riqueza que tu familia tiene que perseguir este año. Esa es ahí. La vida del hombre no consiste en otra cosa. En esto es que verdaderamente hay riqueza. En esto. Apocalipsis, ya estamos culminando. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. El Señor habla de una iglesia que tenía muchos bienes materiales. Dice así: porque tú dices, hablando de esa iglesia, la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos decían. Esa era la autopercepción. Pero mire lo que dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado. Escuche, esto es lo que dice el Señor. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos decían, mire cómo la percepción del Señor era totalmente diferente a la percepción que ellos tenían de sí mismos. Ellos decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le dice, no, tú no eres rico, eres todo lo contrario, eres pobre, estás desnudo, estás ciego. Por lo tanto, te aconsejo que compres oro refinado, riqueza verdadera de mí. Compra oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mira lo que le dice a esta misma iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ¿por qué era esta iglesia pobre? ¿Por qué? Esta iglesia era pobre porque aunque tenían todas las cosas materiales que se necesitaban, sin embargo Cristo estaba afuera. Porque solamente el que está afuera es el que toca la puerta para que lo dejen entrar. Así que ellos tenían todo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Tenían todo menos a Cristo. Porque Cristo estaba afuera diciéndole, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, ese será el verdaderamente rico. Mientras no me tengan a mí, ustedes pueden tener todo lo que quieran allá adentro. Casas, carros, riqueza, fama, juventud, bienes materiales. Pero el que no tiene a Cristo es pobre, ciego, desventurado, desnudo. Pero si alguien oye la voz de Cristo y dice, Señor, ayúdame a atesorarte más de lo que atesoro los bienes materiales,
entonces esa persona habrá encontrado la verdadera riqueza. Mis hermanos amados, entonces terminamos de esta manera. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para este año? ¿Cuáles son nuestras proyecciones para este año? O peor aún, no hemos hecho ninguna proyección y vivimos todos los días como los animalitos, ¿no? El animal se despierta cuando está amaneciendo o antes de amanecer, ¿y qué hace? Pues buscar la comida del día y ya, y vive cada día así. Vivimos nosotros así. Yo le invito a que esta mañana usted se proyecte y dentro de sus proyecciones usted diga: yo quiero terminar este año siendo rico, pero verdadera riqueza que viene de lo alto, conocer a mi Señor, amarlo y atesorarlo por toda la eternidad. En eso consiste la vida del hombre. Estén sobre sus pies, vamos a orar para dar gracias a Dios.